Mucho se ha hablado del heredero del Imperio Guzmán. El Chapito o Archibaldo es quien lleva el estandarte de este monopolio criminal. Pero, ¿sabías que en un principio Iván no quería este estilo de vida? Archibaldo Guzmán Salazar se terminó convirtiendo en el hijo más sobresaliente del mítico capo Chapo Guzmán, y su sombra de la muerte ha causado conmoción en todo el territorio norteamericano. Sus tentáculos han protagonizado enfrentamientos tan letales como los que en su momento tuvo su padre. Pero este hombre no siempre estuvo inmiscuido en el conflicto, y en realidad lo que este Guzmán quería para su futuro se alejaba de una vida criminal, pero las circunstancias lo terminarían lanzando a un camino de no retorno, y hoy en día es el tercer hombre más buscado por los Estados Unidos. En esta entrega de Narcocrónicas te contaremos sobre cómo fue la evolución de Iván Archibaldo en el mundo criminal, desde la comisión de su primer delito hasta la actualidad. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. ¿Sabías que Iván Archibaldo en realidad quería era ser un administrador de empresas? Tal como lo escuchas. En un principio, el descendiente Guzmán quiso ser un empresario exitoso desde el ámbito legal. Sus aspiraciones desde su infancia siempre estuvieron orientadas al enfoque comercial y crecimiento económico, cumpliendo a cabalidad en los parámetros legales. Pero, ¿qué le hizo cambiar de rumbo a una vida delictiva? Un factor predisponente es el entorno en el que creció el joven Iván, su padre, que se abrió caminos cometiendo delitos y se posicionó como uno de los narcotraficantes más despiadados de toda la mafia mexicana. Esto impregnó de manera negativa en los ideales de Archibaldo, pues tuvo que ver cómo su padre era prendido y puesto prisionero por las autoridades, además del sinnúmero de noticieros que mostraron al Chapo Guzmán como un criminal de alto valor, donde todos sus hijos contaban con autos deportivos y considerables lujos, que en manos de un jovencito no eran la mejor combinación. Lo que parecía una aventura se terminó convirtiendo en algo que definiría su futuro, y en este caso Iván Archibaldo, en busca de adrenalina, comenzó a practicar piques ilegales en sus excéntricos autos, lujos que se podía dar gracias a los negocios de su padre, el Chapo. Archibaldo descubrió que con el dinero se podía conseguir casi todo. Eso aumentó su ego considerable, y ante cualquier llamado de atención por parte de las autoridades, se le hacía fácil realizar un soborno. En medio de su notable posición económica, también empezó a deslumbrar a mujeres y creó un pensamiento narcisista en el que asumía que todas las damas que conocía debían estar con él. Era hijo de un narco poderoso, por eso no aceptaba un no como respuesta, y quien lo rechazara tendría que asumir las terribles consecuencias. Los excesos, las armas, se volvieron parte de su cotidianidad. Y en una de estas fiestas nocturnas, exactamente el 23 de abril del 2004, se terminó cruzando con una joven canadiense. En aquella ocasión, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán le quitó la vida a Kristen Page y a su novio mexicano llamado César Augusto Pulido. La supuesta razón de este crimen tuvo que ver con que la mujer había rechazado a Iván en un establecimiento de Zapopan, Jalisco, conocido como Valley Bar. Esto se conoció tiempo después en una confidencia que le hizo Iván Archibaldo a Damaso López Serrano, alias el Minilic. De acuerdo con el Minilic, cuando Iván salió del bar, comenzó a discutir con Page y su acompañante. En un principio parecía una pelea a golpes, pero de un momento a otro, el hijo del Chapo sacó un arma de fuego y disparó contra los jóvenes. Aunque Damaso no estuvo presente en el lugar de los hechos, el propio Iván le comentó años después. La evolución criminal. Para la fecha, Archibaldo solo cometía delitos producto de su insensatez. El poder del cártel de Sinaloa lo impregnaba considerablemente al ser uno de los hijos del Chapo. Esto hizo que Archibaldo considerara una supremacía sobre las demás personas, considerándose intocable, pues aunque cometía delitos relacionados con el soborno, violaciones de las leyes de tránsito y escándalos en los lugares públicos, aún no se había involucrado en actividades propias del narcotráfico, a excepción de su hermano Jesús Alfredo Guzmán. Sin embargo, en el 2005, Iván Archibaldo, también conocido como el Chapito, fue detenido en Zapopan, Jalisco. Sin saberlo, este arresto representaría su primer paso en el mundo del narcotráfico, y es que aunque su progenitor se desempeñaba como líder del cártel de Sinaloa, hasta ese momento, él no estaba involucrado
en dichas actividades ilegales. En un primer momento, Iván fue trasladado al reclusorio sur de la Ciudad de México, pero al cabo de poco tiempo fue enviado al penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. El movimiento ocurrió cuando tenían información de un plan de fuga del hijo del Chapo. Se conoció por fuentes oficiales adscritas al proceso. De acuerdo con los aportes suministrados por los investigadores, fue a partir de entonces que Iván Archibaldo dio sus primeros pasos en el ámbito del narcotráfico. A pesar de estar en prisión, el Chapito comenzó a mover droga en complicidad con su hermano Jesús Alfredo, también conocido como Alfredillo. El Minilic señaló que el Chapo Guzmán comenzó a regalarle droga a sus hijos, principalmente marihuana, lo que les dejaba ganancias millonarias sin la necesidad de invertir un solo peso de su bolsillo. Que yo tenga conocimiento, ya recibían ganancias directas del narcotráfico desde que el Iván estaba preso. Su papá le regalaba droga a Alfredo y le decía que era mitad para él y la otra mitad de la ganancia se la guardara a su hermano Iván, indicó el Minilic. Aunque no se dieron a conocer las actividades que Iván Archibaldo realizaba en estas operaciones, se mencionó que Alfredillo movía la droga por los túneles que el Chapo Guzmán tenía entre la frontera entre los Estados Unidos y México. Es curioso saber que mientras el Chapito estuvo en libertad, nunca se había involucrado con el tráfico de alcaloides. Fue estando en prisión que empezaría a incursionar de manera exitosa con su hermano Jesús Alfredo. En otras palabras, el Chapo cambió los montos de dinero que les proporcionaba a sus hijos para regalarles cantidades de droga, y que si estos querían ver el efectivo, prácticamente tendrían que traficarla y comercializarla. Al evidenciar las gigantescas ganancias, los hijos del Chapo notaron lo rentable del negocio, y es que aquí, cuando Archibaldo se incrustó de lleno en el narcotráfico bajo la sombra de su padre y el cártel de Sinaloa, un criminal en su máxima expresión. En 2008, el Chapito salió del altiplano y se unió formalmente al cártel de Sinaloa. Actualmente lidera la facción de los Chapitos. Debido a su involucramiento en el tráfico del fentanilo, el gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $10 millones por su captura. Una cifra jugosa y tentadora, pero no lo suficiente para que un ciudadano del común revele la ubicación de este sujeto. Desde esta fecha, se ha involucrado en diferentes hechos violentos en el país mexicano y se ha visto envuelto en medio de las disputas que existen por el control total del narcotráfico. Archibaldo tuvo mucho que ver en la segunda fuga de la prisión del Altiplano, protagonizada por su padre. Su rol como hijo trascendió a convertirse en la mano derecha de Joaquín Guzmán, y para el 2015, la familia de Guzmán Loera organizaría logísticamente un túnel subterráneo que llegaría hasta la celda del Chapo. En este punto sería Archibaldo quien lideraría dicho plan para alcanzarlo con éxito el 15 de julio del 2015. El impacto mundial por este hecho fue descomunal, y aunque todo el mundo elogiaba al Chapo, se debe reconocer la importancia del autor intelectual de este plan, que sin lugar a duda terminaba involucrando a Iván, el heredero del Chapo. El mundo supo de Archibaldo. En el 2016, el Chapo sería prendido nuevamente, y para esta fecha, en la conmemoración de un cumpleaños de Iván Archibaldo, este sería tomado por sorpresa en el restaurante La Leche en Puerto Vallarta, como preámbulo de la celebración de su natalicio. Hombres fuertemente armados irrumpieron en el lugar para secuestrar a Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán Salazar. Se dice que dicha operación fue llevada a cabo por miembros del CJNG, en cooperación con unos delatores que revelaron la ubicación de los Chapitos. Sin embargo, en este punto es cuando se temía una guerra sin precedentes entre los dos cárteles, pero rápidamente la jerarquía del Chapo consiguió la liberación de sus hijos, y este sería el resurgir de una guerra que en la actualidad se sigue adelantando, la guerra de los Chapitos contra los hombres del Mencho, máximo líder del narcotráfico. Otro golpe sacudiría a los Chapitos, y es que el 17 de octubre del 2019, las fuerzas del Estado allanaron la casa de Ovidio Guzmán, el Ratón, hermano menor de Archibaldo. La furia de Iván se replicaría en las calles porque sacó todo su potencial bélico, con cientos de hombres armados, en una operación rescate, donde dominaron los puntos claves y estratégicos de Culiacán, generando enfrentamientos en cualquier lugar de la ciudad, con disparos sin consideración y reparo contra toda muestra de la autoridad, secuestrando cientos de personas y colocando en un bloqueo permanente a las fuerzas del Estado, consiguiendo con esto la liberación inmediata de su hermano Ovidio. Prácticamente les quitó al Ratón en medio de los plomazos. A este día se le tituló como el Jueves Negro o el Culiacanazo. Este día el mundo supo que el verdadero líder supremo de los Chapitos era Iván Archibaldo, y que podría ser tan violento y letal
como su mismo padre. Archibaldo repetiría este despiadado despliegue militar el 5 de enero del 2023, cuando las fuerzas del orden nuevamente saldrían a capturar al ratón. Para esta ocasión, la táctica empleada por Iván Archibaldo fue la misma del 17 de octubre del 2019. Los disparos indiscriminados asolaron a la población civil, pero corrían despavoridos y con incertidumbre, buscando esconderse de los disparos. Pero esta vez, aunque los hombres bajo el mando de Archibaldo salieron con la misma letalidad, fueron las autoridades que lograron asegurar a Ovidio, el hermano menor de Archibaldo. Caos total. Iván Archibaldo Salazar, enseguidilla con su hermano Jesús Alfredo, ha venido desencadenando disputas internas y externas del cártel de Sinaloa. Los Chapitos tienen una guerra casada contra Ismael, el Mayo Zambada, ex socio del Chapo Guzmán. También tienen otra cruzada contra su tío Aureliano Guzmán, el Guano. Con este, se enfrentan a muerte por el control de la sierra de Badiraguato, y a su vez, le hacen frente de combate al CJNG por el control total del negocio, agregando a ese conflicto los otros cárteles de menor influencia que controlan diferentes plazas y que los Chapitos les quisieran arrebatar. En resumidas cuentas, Iván Archibaldo protagoniza el caos total. Pero déjame saber, ¿qué te pareció la evolución de ese criminal y cómo viste el cambio de perspectiva de Iván Archibaldo Guzmán?